Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy trabajaremos con derivadas parciales y derivadas parciales de orden superior, mediante el desarrollo de dos ejercicios muy sencillos, pero en los que se expresa el procedimiento a seguir. El primer ejercicio establece obtener las derivadas parciales de esta función, e elevada a menos t por el coseno de pi por x. Vamos a encontrar la derivada parcial respecto a t y luego la derivada parcial con respecto a x. En el caso de la derivada parcial con respecto a t, aquí analicemos la función. Tenemos un producto, esta primera función exponencial por este coseno de pi por x. Y si nosotros analizamos esta función, consideremos que cualquier función que no contenga a la variable t se considerará constante. Es decir, este coseno de pi por x no contiene a la variable con respecto a la que estamos derivando. Eso quiere decir que se considera como constante, y lo puedo dejar aquí como constante, coseno de pi por x, por la derivada de la función que sí contiene a la variable de interés. Vamos a derivar e a la menos t. Nosotros sabemos que la derivada de esta función es la misma función por la derivada del exponente, es decir, por la derivada de menos t. La derivada de menos t con respecto a t será menos 1. Y reordenamos esto. Este menos 1 va a generar un signo negativo por el coseno de pi por x por e a la menos t. Y si reordenamos esto, lo dejaremos como menos coseno de pi por x, y este e a la menos t podemos enviarlo al denominador con exponente positivo. Esa sería la derivada parcial de la función con respecto a t. ¿Qué pasa cuando derivamos con respecto a x? Que ahora la función que no posee a x se considerará constante. La dejamos aquí por la derivada de coseno de pi por x. Como esta función sí posee a la variable con respecto a la que estamos derivando, vamos a derivar. ¿Cómo se deriva coseno de u? En este caso tendremos coseno, su derivada es menos seno de u, por la derivada del argumento. La derivada de pi por x con respecto a x es pi. Y reordenando eso tendremos un signo negativo al inicio por e a la menos t por el seno de pi por x por pi. Y lo que podemos hacer aquí es dejar en el numerador el signo negativo pi seno de pi por x, y este e a la menos t enviarlo al denominador con exponente positivo. Para el segundo ejercicio establece desarrollar las derivadas de orden superior para la función establecida, y además encontrar la derivada parcial con respecto a x 3 veces y luego con respecto a x y 2 veces con respecto a y. Vamos a encontrar las primeras derivadas parciales. Esta función que tenemos aquí, vamos a derivarla primero con respecto a x, recordando que cada término que no posee a la variable de interés se considera como constante, y al derivar una constante pues obtendremos 0. Para el primer término que tenemos en la función, si estamos derivando con respecto a x, y cúbica permanece constante. Aquí está. Y únicamente vamos a derivar x cuadrada con respecto a x, lo que nos genera 2x. Más, aquí tenemos nuevamente un producto. Pero si estamos derivando con respecto a x, este coseno de y es constante. Lo voy a dejar como constante y únicamente voy a derivar el seno de x, el cual me genera coseno de x. Para la derivada parcial con respecto a y, ahora este término voy a considerar a x cuadrada como constante, por eso lo dejé exactamente igual, y únicamente voy a derivar y cúbica con respecto a y, es decir, 3y al cuadrado. Más, como ahora seno de x es la constante, se va a quedar exactamente igual por la derivada de la función con respecto a y. La derivada de coseno es menos seno de y. Y reordenando eso tendremos este primer término exactamente igual. Aquí tendremos más por menos, menos,
seno de x por seno de y. Vamos a calcular ahora las derivadas de orden superior, es decir, vamos a derivar dos veces con respecto a x la función original. Vamos a aprovechar que ya tenemos la derivada con respecto a x una vez y derivar esta función con respecto a x una segunda vez. Analicemos este primer término, 2xy cúbica. Si derivamos con respecto a x, la constante sería 2 y y cúbica, que se quedan exactamente igual, y la derivada de x con respecto a x es 1. Ya no lo colocamos porque está multiplicando por 1, no se ve afectado el término. Más la derivada de este término con respecto a x, otra vez coseno de y es constante, por la derivada de coseno de x con respecto a x, es decir, la derivada de coseno es menos seno de x. Y si reordenamos tendremos 2y cúbica, más por menos me queda menos, y coseno de y por seno de x. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a y dos veces. Aquí ya tenemos la derivada parcial con respecto a y una vez, vamos a aprovecharla para derivar con respecto a y una segunda vez. La constante aquí sería el 3 y la x cuadrada, por la derivada de y cuadrada, que sería 2y. Ese 2y multiplicando a 3x cuadrada me quedaría 6y x cuadrada, menos seno de x es constante, y la derivada de seno de y con respecto a y sería coseno de y. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial de orden superior, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Aprovecharemos que ya tenemos la derivada con respecto a x y vamos a derivarla ahora con respecto a y. Eso quiere decir que 2x va a permanecer constante y voy a derivar únicamente y cúbica. Al derivar y cúbica con respecto a y tendré 3y cuadrada, que multiplicando a este 2x me va a generar un 6y cuadrada por x, más coseno de y por coseno de x. Voy a derivar con respecto a y, entonces coseno de x va a ser constante por la derivada de coseno de y con respecto a y, que es menos seno de y. Y podemos reordenarlo de la siguiente manera: más por menos, menos, y nos ha quedado de esta forma. Ahora encontremos la derivada primero con respecto a y y luego con respecto a x. Ya tenemos la derivada con respecto a y, aquí está. Vamos a derivarla ahora con respecto a x. Es decir que 3y cuadrada es constante por la derivada de x cuadrada, que sería 2x. Al multiplicarlo por ese 3y cuadrada me quedaría 6y cuadrada de x. Y de este término que tenemos aquí, estamos derivando con respecto a x, entonces seno de y es constante. Y el seno de x sería coseno de x, su derivada con respecto a x. Y si lo reordeno, me quedaría 6y cuadrada de x menos coseno de x por seno de y. Lo he ordenado de esta manera para identificar que esta derivada y esta derivada deben de generar el mismo resultado. Y ahora vamos a encontrar la derivada de orden superior derivando con respecto a x tres veces la función original. Aprovechemos que ya tenemos la derivada con respecto a x dos veces y voy a derivar esta función con respecto a x una tercera vez. Como aquí este término no posee la variable con la que estamos derivando, se considera como constante y su derivada es 0. Y de aquí tendremos menos coseno de y es la constante, y la derivada de seno de x sería coseno de x. Y la otra derivada que se nos plantea es derivar con respecto a x una vez y luego con respecto a y dos veces. Ya tenemos la derivada con respecto a x y luego con respecto a y. Aquí está. Únicamente nos falta derivar con respecto a y una segunda vez. Si derivo con respecto a y, mi constante es 6x por la derivada de y cuadrado con respecto a y, que sería 2y. Multiplicando por 6x me quedaría 12y por x menos, estoy derivando con respecto a y, entonces coseno de x es constante por la derivada de seno de y con respecto a y, que es coseno de y. Y con esto hemos terminado de encontrar las derivadas de orden superior y las que plantea el problema.